y después se los mando. Bien, entonces les quería plantear lo siguiente. Imaginemos una chapa y otra chapa con un punto relativo propio, ¿sí? Que tiene P1, P2, P3, P sub n y algún par, M1, M sub n, ¿sí? Y por supuesto está vinculado, ¿sí? Esto es un arco a 3 articulaciones donde las reacciones van a ser X1, X2, X3 y X4, ¿sí? ¿Cuáles son? Si yo tengo 4 incógnitas, necesito plantear por lo menos 4 condiciones de vínculo, perdón, 4 ecuaciones para poder resolverlo, ¿sí? Las ecuaciones que podemos plantear y que hacemos siempre, lo hacemos así, planteamos las primeras 3 que siempre son las absolutas. Sumatoria de todas las fuerzas respecto del eje Z igual a 0 es esta. Sumatoria de todas las fuerzas respecto del eje Y igual a 0, ¿sí? Y momento respecto del punto cualquiera, por ejemplo, A, B, A1, 2, por ejemplo, del punto B, igual a 0, ¿sí? A estas ecuaciones se las llaman absolutas, ¿sí? Y estoy planteando el equilibrio de las fuerzas dato, P1, P2, P3, P sub n, M1, M sub n, más las fuerzas incógnitas X1, X2, X3 y X4. ¿Sí? Entonces, ya planteé 3 ecuaciones, me falta una. La otra ecuación podría ser, y estas son ecuaciones relativas o ecuaciones internas, ¿sí? Podría ser que la sumatoria de todos los momentos respecto del punto A1, 2, articulación relativa, de la chapa 1, a esto lo vamos a llamar 1 y a esto lo vamos a llamar 2, de la chapa 1 igual a 0, o la sumatoria de todos los momentos respecto del mismo punto, pero ahora de la chapa 2. ¿Sí? Y a esta ecuación se la llama relativa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. Ahora, imaginemos la misma situación, pero con una doble biela. ¿Sí? Donde acá voy a tener el vínculo ficticio, el vínculo de segunda especie, y acá voy a tener el otro vínculo de segunda especie, ¿sí? Y por supuesto otra vez está cargado con P1, P2, P3, P sub n, M1, M2 o M sub n, ¿sí? Pero ahora, ¿cuáles van a ser las ecuaciones absolutas? Las mismas, siempre son las mismas. Sumatoria de todas las fuerzas respecto del eje Z igual a 0, sumatoria de todas las fuerzas respecto del eje Y igual a 0, sumatoria de todos los momentos respecto del punto cualquiera. Mire, le voy a poner este punto C respecto del punto C igual a 0. ¿Sí? Y a estas se llaman absolutas. Y otra vez, lo mismo que acá. Es el equilibrio entre las fuerzas dato P1, P2, P3, P sub n, M1, M sub n, más las fuerzas incógnitas, que en este caso no las dibujé, pero las voy a dibujar ahora Profe, acá. se te olvida. ¿Me escucha? Ahí está. Que esta va a ser X1, esta va a ser X2, esta va a ser X3 y esta va a ser X4. Son las incógnitas, ¿sí? Pero me está faltando una ecuación, y esa ecuación es muy parecida a esta, pero como yo tengo una doble biela, acá el punto es impropio. Acá el punto es propio, pero acá el punto es impropio. Entonces, ese punto impropio se coloca
o se usa la siguiente ecuación. Un eje perpendicular al eje de la biela, que lo llamo NN, ¿sí? Y la ecuación relativa que tengo que plantear es que la sumatoria, fíjense, de todas las fuerzas respecto del eje N, fuerzas ahora, ¿sí? No momentos, ¿sí? Fuerzas respecto de este eje, de la chapa 1 igual a 0, o la sumatoria de todas las fuerzas respecto del eje N de la chapa 2 igual a 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la sumatoria de todas las fuerzas paralelas al eje N, en este caso x1, x3, la proyección de x de P2 sobre el eje NN, la proyección de P1 sobre NN, pero siempre es de esta chapa, de la chapa 1, o de la chapa 2. Y a estas se las llaman relativas, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, solo usás las fuerzas relativas a la chapa que elegiste. Solamente las fuerzas que son respecto de este eje. O sea que sería, fíjate, sumatoria de todas las fuerzas paralelas al eje NN. Esta de la chapa 1. Por eso. O la sumatoria de todas las fuerzas respecto del eje NN de la chapa 2. Cualquiera de Listo. las dos. ¿Sí? Ahora, tiene una explicación esto, chicos. Creo que se corta, ¿no? En 10 minutos, una cosa así. En 8, 8 minutos. En 8 minutos, ¿sí? O sea que esto tiene una explicación. Esto no es otra cosa que momento respecto de un punto impropio, y esto es momento respecto de un punto propio. Si les parece, les explico de dónde sale esto, ¿sí? Borro, ¿cuántos nos quedan? 8 minutos, ¿sí? Borro un minutito de esto, ¿sí? Imagínense en esto, chicos. Miren, P1, P2 y un momento, ¿sí? Y yo quiero calcular el momento de todas estas fuerzas respecto de un punto impropio. ¿Lo ven al punto? Infinito, ese punto está allá, en el infinito, ¿sí? Para eso, lo que hago es, fíjense, esto es P1, ¿sí? P1 horizontal, P1 vertical, P2 horizontal, P2 vertical, ¿sí? Ahora fíjense, calculemos el momento de P1, respecto de un punto en el infinito. Fíjense, P1 por infinito. La distancia es el infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y gira en sentido positivo, ¿sí? Más, perdón, esta es P1 vertical, ¿sí? Más P2 vertical, otra vez por el infinito. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Y como son momentos, más el momento, más m, igual a 0. Igual a 0 porque estoy planteando lo mismo que planteé cuando tengo un punto propio. Igual a 0. Ahora Sí, se fíjense, cancela. ahora fíjense, si yo divido acá, dividido infinito, dividido infinito, dividido infinito, dividido infinito, 0 sobre infinito sigue siendo 0. ¿Sí? Un número fino dividido un número infinito, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. Este infinito se Sobre lleva la a con fuerza. este infinito, este infinito se lleva con este infinito. Fíjense, P1 vertical más P2 vertical. Esto no es otra cosa, que la sumatoria de todas las fuerzas respecto de un eje NN, que es este, miren, es el eje perpendicular al eje que me define el infinito.
son todas las verticales, ¿no? Esta es vertical a esta, ¿no? Este es el eje N. Esta es paralela a esta es paralela a esta. Igual a 0. Pero fíjense de dónde partimos. Partimos de que la sumatoria de todos los momentos es igual a 0. Por lo cual, cuando el punto está en el impropio, no tiene sentido calcular los momentos y directamente se suman las fuerzas que son paralelas a un eje perpendicular al infinito. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende de dónde salió eso? Bien. Bueno, chicos, creo que ya estamos justos, la verdad que lo hicimos rápido. Corto la grabación